Cuando hace un tiempito preguntamos sobre qué temas les podría interesar que hablemos, Martín Marasco propuso una pequeña reseña sobre cómo identificar una mezcla que está buena o qué cosas mirar si no está tan buena para poder corregirla antes de masterizar. Entonces pensamos en hacer un pequeño resumen de 5 ítems, 5 temas que específicamente deberíamos mirar a la hora de tratar de identificar una buena mezcla. El orden, por supuesto, es un orden personal, no quiere decir que sean solo estas 5, pero bueno, son cosas que me parece importante destacar. La primera y principal es que el balance sonoro sea coherente. Esto quiere decir coherente con respecto al género musical del que estamos hablando. Si es un tango, sin duda el balance sonoro va a tener que responder al género, y lo mismo si es una banda de rock de doble bombo que va a tener un balance sonoro completamente distinto, pero que nuevamente va a tener que ser coherente y respetuoso del género, excepto que estemos haciendo algo muy experimental. Pero en general, tanto en el rock como en el folclore, el pop o cualquiera de los géneros con los que trabajamos habitualmente, la coherencia permite que la mezcla después traslade bien a los distintos sistemas de monitoreo y que pueda competir en los playlists, etc. Entonces, ese balance sonoro hay que identificarlo correctamente para ver si estamos dentro de esa línea o si quizás se desvió por error y fue a parar a otro lado. Es decir, si lo que está sonando no corresponde mucho con la esencia del género. Un ejemplo podría ser el bajo en un tema de reggae, ¿no? Por ejemplo, si el bajo no es suficientemente pesado y gordo, no vamos a encontrar, por más mastering que hagamos, una coherencia con lo que el género pide. Y así hay infinidad de ejemplos. El segundo punto a mirar sería la relación entre planos de los instrumentos. O sea, si hay instrumentos que están muy notoriamente por encima de otros o muy notoriamente por debajo, eso nos va a complicar el mastering y no lo vamos a poder resolver, porque no es algo que se puede resolver con ecualización. Hay que volver a la mezcla y hacer una especie de curación de ese o esos instrumentos que estén muy fuertes o muy por debajo de la sonoridad integral de la mezcla, para que después eso que logramos en la mezcla se pueda masterizar y llegar a un buen punto. El tercer punto a mirar sería la relación de los instrumentos con la voz, que también es fundamental, porque muchísimas veces, sobre todo cuando el músico, el cantante, el líder de la banda está muy involucrado en la mezcla, suele tener algún tipo de conflicto con ese tema, ya sea hacia arriba o hacia abajo. O sea, que no se entienda la voz puede ser uno de los miedos posibles, o lo contrario, o que no le guste exactamente lo que cantó o cómo lo cantó, o no le gusta su voz, o tiene alguna forma de preocupación con respecto a ese tema, y entonces quiere que la voz esté más baja de lo que normalmente sería, y para eso no hay nada mejor que una escucha objetiva, neutral, que es la que tiene que tener el productor o el ingeniero de mezcla para ponerla en el lugar que tiene que ir. Pero bueno, a veces eso no pasa, y entonces es conveniente que esa relación de la voz con los instrumentos sea curada por adelantado. Es decir, antes de empezar a masterizar, si la voz está muy fuerte, hay que pedir una versión con la voz más baja, y muchas veces incluso eso corresponde no solamente a todo el tema, sino a distintas partes de la canción. Puede ser que esté muy baja en el estribillo, pero esté bien en los versos, etc. Hay formas de identificarlo para que estemos seguros de que lo que vamos a empezar a trabajar en el mastering tenga esa relación de planos correspondiente. En cuarto lugar, y muy importante, la calidez. La calidez no corresponde solamente a las canciones melódicas, por decir así, sino que aplica prácticamente a toda la música. Algún género muy particular, como puede ser el punk, quizás no lo necesite, pero en general calidez es un elemento deseado, es como algo que buscamos en la música porque es lo que nos atrae y nos llama a volver a escucharla. Entonces, conviene buscar que, por más que necesitemos mucho power y que la canción suene incluso agresiva, en la región de entre 3 y 4 kHz no esté pasada
en energía, porque sobre todo las guitarras, las voces, alguna cuerda, o en fin, podría ser incluso un piano, son elementos que tienden a no solo saturar, o sea, romper en esa zona, sino esencialmente a generarnos mucha fatiga auditiva. Entonces tenemos que tener en cuenta que en esa región, digamos entre 2K5 hasta 4 aproximadamente, hay un elemento que puede llegar a generarnos estridencia y que no tiene nada que ver con el power, si justamente pueden llegar a convivir algo muy power, con mucha presencia y con con muy buen tamaño de audio, pero que no sea en absoluto estridente o agresivo, o en todo caso, si es agresivo, que sea una agresividad buscada y no esta que, como les decía, genera fatiga auditiva. Y en el último punto, insisto, ninguno de estos es más importante que el otro, pero son 5 factores a evaluar, que después podemos desarrollar uno cada semana para entenderlos más en profundidad. El tema del rango dinámico, del cual ya hablamos en algún momento, pero bueno, es importantísimo que esté presente en la mezcla. Muchísimas veces el ingeniero de mezcla o el productor ya mezclan con un determinado nivel de volumen para mostrar la mezcla y para que se luzca un poco más. Entonces, vuelvo a un punto que me parece fundamental y que tiene que ver con dejar la mezcla suficientemente libre, es decir, que por más que después esa mezcla vaya a crecer, no sé, 8 o 10 dB o lo que fuere, en el momento que empezamos el mastering tiene que existir suficiente rango dinámico, suficiente headroom, ¿sí? La traducción del inglés es espacio para la cabeza, para no sentir que el agua nos está subiendo más allá de lo conveniente. Esto no quiere decir que la mezcla tenga que estar picando en menos 20, por decir algo. Puede picar en 0 o en menos 0,1 si quieren por protección, pero el rango dinámico tiene que ser tal que nos queden sí 18 o 20 dB de trabajo entre el punto más fuerte y el punto más suave de la canción. Es decir, que la dinámica tiene que ser libre, la dinámica que genera o propone la canción, la música, no tiene que estar apretada, no tiene que estar pasada por un compresor o un limitador en el master bus, porque eso va a generar una pérdida de ese headroom que después es irrecuperable y que lo vamos a poder trabajar mucho mejor en el mastering con herramientas apropiadas antes que hacerlo con un limitador, típicamente un limitador por software, que es el que se pone a la salida de la cadena de mezcla para mostrarlo un poco más fuerte y nada más, no tiene más función que esa. Está bueno que si lo quieren hacer por una cuestión de color, le den la compresión que necesiten o la limitación que necesiten, pero solo por una cuestión de color, no que eso agregue volumen. Es muy distinto hacerlo para escuchar cómo suena y tener esa mezcla preparada de alguna manera para el mastering, ya con la compresión amalgamando los elementos, pero si eso le hace subir 8 o 10 dB y perdemos el rango dinámico, directamente no nos sirve. Entonces, nuevamente, por color sí, por volumen no. Bueno, eso es un pequeño resumen de 5 ítems que yo miraría en una mezcla antes de empezar a masterizar para determinar si está buena, y creo que son por lo menos 5 cosas que vale la pena tener en cuenta. Habrá más, pero estas las vamos a desarrollar después una por semana. Saludos.